¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Buena parte del dinero que los mexicanos pagamos en impuestos, es decir, buena parte de nuestro patrimonio, va a dar al presupuesto de la Federación. El año pasado fueron 4.5 billones de pesos, este año se calculan 4.7 billones de pesos. Es una cantidad enorme que puede servir para mover al país o para enriquecer muchos bolsillos privados. ¿Cómo se confecciona ese presupuesto? ¿Qué razones, qué criterios, qué objetivos? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se corrige? ¿Quién está encargado de cada parte en la cocina presupuestal? ¿Cómo se resuelve la caja negra de esos 4.7 billones? Hoy vamos a hablar de este tema que a muchos nos parece distante, lejano y hasta tedioso, y sin embargo es vital para la vida cotidiana de nuestro país. Hablaremos del presupuesto de la Federación con activistas y especialistas que están luchando por quitar esa caja negra. Comenzamos. Abrimos nuestro tema de hoy, la transparencia en el presupuesto, o más bien la opacidad, como mencionaba ahora en la introducción. Y tenemos aquí un panel de expertos que desde el activismo social y también desde el análisis duro de los datos, pues han venido señalando la necesidad de que los mexicanos nos preocupemos más justamente por esta pieza fundamental del Estado, que son los recursos que gasta y que invierte en el país. Les doy la bienvenida a Espiral y como esa tradición les toca a ustedes presentarse. Comenzamos con Mariana Campos. Mariana, bienvenida, me da mucho gusto tenerte aquí en Espiral. Muchas gracias por la invitación, es un honor. Yo soy coordinadora del programa de Gasto y Transparencia de México Evalúa y pues tengo ya algunos años de dedicarme al estudio del presupuesto. Quiero compartirte que a mí me interesa mucho este tema, no solo porque el presupuesto y los dineros que están en las políticas públicas nos dicen realmente cuáles son las prioridades de nuestro gobierno, sino porque creo que en México no hemos terminado de entender que el presupuesto es algo ciudadano. Siempre asumimos que el presupuesto es una herramienta del Estado, del gobierno, y para que lleven a cabo sus planes, pero en la realidad es que es de los ciudadanos. Y creo que le tenemos que dar un mayor carácter así. En el México Evalúa lanzaron hace algún tiempo este texto, Descifrando la caja negra del gasto. Fue un texto, justamente un llamado a que los ciudadanos nos aproximáramos pues a ese dinero que es nuestro y que muchas de las veces en efecto se maneja como caja negra. Y ahora tienes esta última publicación por un presupuesto realista y sostenible. ¿Qué documento es este? ¿De qué va el texto? Bueno, este texto está especialmente diseñado para los legisladores. Estamos haciendo propuestas en 5 puntos. Un análisis a lo largo de todo el presupuesto. Incluye desde los ingresos y la deuda, porque también son parte del presupuesto. Claro. Generalmente en México también asumimos que el presupuesto es solo gasto, pero en realidad un presupuesto está conformado también por la parte de ingresos, ¿no? También lleva propuestas en el área, bueno, la parte de ingresos lleva propuestas relacionadas con que tenemos que tener mucha más transparencia en cómo se diseña el presupuesto, sobre estos supuestos económicos, sobre cuánto va a crecer nuestra economía. Bueno, ¿qué modelos tiene el gobierno para estimar el crecimiento de nuestra economía? ¿Por qué no los podemos ver? Buena parte del programa hoy, entender cuál es la racionalidad detrás de ese gasto. Cuando las familias hacen su presupuesto y dicen, a ver, es importante que los niños vayan a la escuela, entonces vamos a hacer los ahorros para los libros, pero la segunda prioridad es el seguro médico. Bueno, la familia está construyendo su racionalidad detrás del presupuesto. La verdad es que cuál es la racionalidad detrás del presupuesto del gobierno es algo que si existe no la conocemos bien, quizá por lo que dices, porque nos hemos aproximado. Y tenemos aquí a Alejandro González. Me da muchísimo gusto, Alejandro, tenerte de nuevo en Espiral. No, Ricardo, más que encantado de estar contigo. Soy Alejandro González, director general de GESOC, Gestión Social y Cooperación. Tengo aquí otro documento, Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales, justamente de GESOC. ¿De qué va este, Alejandro? ¿Cómo está? Es muy sencillo, es una mirada justamente al presupuesto, pero con una visión importante, que es el presupuesto de un grupo
de programas, aquellos programas clave que buscan en teoría reducir las mayores brechas sociales, salud, educación, como alimentación, prospera antes, nutrición, oportunidades. todos estos, así es, que son muy relevantes para la gente que menos tiene. Y es una mirada a esa parte del presupuesto, pero con una adición que es no solo presupuesto, sino evaluaciones. En pocas palabras, no solo insumos, que es el dinero, sino qué efectos están generando, sí o no, realmente en la vida de las personas, ¿no? Te agradezco muchísimo, Alejandro, y bueno, vamos a sacarles jugo porque te has dedicado tú a esa tarea y eso también, a construir indicadores. Así es. Y bueno, pues lo que no tiene indicadores no se puede Lo mover. que no se mide, no se cambia. mejora. Entonces, nos llama mucho la atención estos indicadores. Hablaremos de ellos. Y está con nosotros Ricardo Corona, del IMCO. Me da mucho gusto, Ricardo. Igualmente, como Tenerte de siempre, un nuevo placer, aquí. Ricardo. Soy Ricardo Corona, abogado general del Instituto Mexicano para la Competitividad, conocido como el IMCO. Traen ustedes también trabajo sobre el presupuesto, pero no sobre el presupuesto federal, sino más bien sobre el 30% del presupuesto del Estado que está ubicado en los estados. Así es, aproximadamente una tercera parte del presupuesto de egresos de la Federación se va a los estados y evidentemente cuando en 2008 quisimos hacer un análisis de política pública para ver cómo se puede mejorar el gasto público en los estados, debido a que comenzaron a brincar algunos focos rojos en su manejo, Pues las y deudas vimos que no había públicas. información. Entonces, la primera tarea antes de hacer la política pública era generar condiciones de información de calidad que te permitiera saber cómo se está manejando el recurso. Es con muchísimo, Ricardo. Pues te sacaremos jugo porque, en efecto, uno siempre está pensando en el presupuesto que Hacienda construye y luego aprueba el Congreso, pero es importantísimo lo que hacen las haciendas locales y los congresos locales. Y está con nosotros también Gustavo Rivera de Integralia. Me da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Para mí es un gusto acompañarlos. Y nosotros estamos muy interesados en este tema particularmente porque creemos y vemos con preocupación que el Congreso Federal esté proponiendo un aumento de 10% en su presupuesto, el cual no está muy justificado. Si uno ve la exposición de motivos es muy breve y eso nos preocupa porque, aunque no es una proporción muy grande del total del presupuesto de egresos de la Federación, tiene un valor simbólico muy importante. Entonces, de hecho, este lunes acabamos de presentar, junto con Borde Político, otra asociación civil, un estudio sobre opacidad presupuestaria del Congreso Federal. Lo pueden... O sea, el aumento del 10% es para operación del Congreso mismo. Exactamente. O sea, los diputados y los senadores necesitan más dinero para operar, digamos. Dicen, aunque no nos dicen por qué exactamente, ese es el problema. Y esta página que ustedes presentaron, lo que hace es arrojar luz a los fondos del Congreso, pues que sí se han manejado con más opacidad que ninguna otra cosa. ¿Cómo se llama la página donde se puede observar el trabajo de ustedes? Es www.opacidadpresupuestaria.mx. Y ahí vamos a ver la opacidad en Senado y en Cámara de Diputados. Y en 32 congresos estatales. Ah, también tiene que ver con... Sí. Muy bien. Bueno, ahí está la información. Y arrancamos con la discusión más amplia. Y bueno, perdón que les pregunte esto así, pero pues dicen que en política el verdadero amor se nota en el presupuesto. Lo demás es rollo, ¿no? Es decir, si hay compromiso político, tiene que haber presupuesto y ese presupuesto tiene que afectar y mover las cosas de tal manera que la promesa hecha se convierta en realidad. El instrumento principal, entonces, de la política es el presupuesto. Pero el presupuesto en México, pues ha sido, como algún día lo escribió Gabriel Said, un presupuesto desde el Poder Ejecutivo. ¿Para qué tanto teatro en el Congreso? Si es el Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda, quien hace pues más del 95% de ese presupuesto que no se va a mover. ¿A qué hora nos ocurrió esto, donde es ahí donde está el presupuesto y no en el Congreso? Yo creo que, bueno, es clarísimo lo que estás diciendo, es completamente cierto. De hecho, no es algo que siquiera se esconda, Ricardo. Es algo que incluso tú teniendo conversaciones con legisladores y todo, lo ves evidente. O sea, quien lleva mano en los temas presupuestales es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Es por mandato de la Constitución o por tradición? No es. Yo creo que es más por tradición, pero no es por mandato de la Constitución. De hecho, la Constitución mexicana establece que la Cámara de Diputados especialmente, o sea, no los senadores, sino la Cámara de Diputados en términos de gasto, lleva mano en aprobar los destinos del gasto, ¿no? Una vez que el Ejecutivo presenta su propuesta. Entonces, en términos Pero entonces, de... si te entiendo bien, la Constitución dice, la Secretaría de Hacienda debe elaborar la propuesta. Sí. Debe entregarse al Congreso. Así es. Y el Congreso debe aprobarla. Y lo que se aprueba es un mandato. La O sea, pregunta es cuánto modifican
los congresistas el presupuesto enviado por Hacienda? Mira, lo podrán, yo creo que tienen alrededor como de 100 mil millones para modificar en sus mejores años, pero ni ¿Cuánto siquiera es eso de 4 billones y medio? ¿Cuánto será? Menos de... 5%. Algo así. El problema está que ni siquiera lo que aprueban se respeta realmente. O sea, es decir, a lo largo del año existen una serie de modificaciones muy importantes al presupuesto. Entonces, realmente el presupuesto aprobado pues es un evento político, no tiene peso. O sea, las atribuciones legales le dan a Hacienda la potestad de poder modificar el presupuesto. A ver, ¿me estás diciendo que es por teatro? Pues está, básicamente la ley permite que el Ejecutivo lo modifique. Como dice la canción, puro teatro. Puro teatro. O sea, en los últimos, entre 2005 y 2013, en promedio, se modificó el 65% del presupuesto aprobado, O sea, en recortes y ampliaciones a si distintos entiendo. conceptos. El Ejecutivo le entregó a los diputados. Los diputados le dijeron que sí en un 95%. Y luego, ellos movieron el 5%. Y durante el año, ese presupuesto aprobado se mueve en rangos del 60%. Es decir, Hacienda tiene o sigue teniendo un enorme margen de maniobra. Enorme. Y o sea, el diseño normativo lo permite. O sea, aquí no está pasando nada fuera de la norma. O sea, nuestro diseño de proceso presupuestal así es. Entonces, explíqueme por qué se quedan a dormir los diputados en la noche y se desgarran y se suben a tribuna y se arrancan y luego hasta moches. En fin, a ver, hay algo ahí que no me está cuadrando. Es interesante, pero me gustaría decirte que los diputados suben a tribuna y se quedan y se desvelan por el presupuesto. Pero no es el presupuesto la razón por la cual lo hacen. Hay otros temas. Te comento 2 puntos para ubicarlo muy bien. Hay 2 razones de esto, principales. La primera es que hay una gran asimetría en capacidades técnicas, ya hay que decirlo, entre el Ejecutivo y la capacidad técnica del equipo de Hacienda y lo que hay en el Congreso. O sea, los expertos son los de Hacienda. Son los de Hacienda y hay que Viejos decirlo lobos de con mar. mucha claridad. Y incluso yo llegaría a un extremo que si tú me dijeras, darle esas capacidades al legislativo actualmente con sus bajas capacidades técnicas, hasta me asustaría, ¿eh? Te pongo un ejemplo. En Estados Unidos y en otros países que han pasado por procesos similares, como Corea, por ejemplo, hay una oficina de presupuesto técnicamente sólida, profesionalizada, con gente de altísima capacidad técnica que realmente permite generar propias estimaciones, propias ideas, y discutir vis a vis con el Ejecutivo. En México no la tenemos. Tenemos una oficinita ahí, un centro de estudios de finanzas públicas que dista muchísimo. Y se diseñó para que distara, ¿no? Clarísimamente. O sea, quienes están ahí, no digo que sean malas personas, simple y sencillamente el diseño institucional no está pensado para competir con Hacienda. Entonces, si entiendo bien, Hacienda lleva mano porque tiene a los mejores recursos humanos. Y el Congreso no se ha dotado de esos recursos. No, para nada. Y segundo elemento, nuestro presupuesto está basado en muchos supuestos que pueden cambiar. En el momento en el que la tercera parte de los ingresos dependen del petróleo y del tipo de cambio, le da el margen de maniobra a Hacienda para decir, ok, se movió el tipo de cambio, se movió la capacidad de producción, se movió el precio del petróleo, entonces tenemos las atribuciones, y por lo tanto así están en ley, de modificar todo esto en el camino. No sé si me explico. En otros países en donde el presupuesto depende menos de variables tan inciertas como estas, ¿no? Por lo tanto, hay menos posibilidades obviamente, de cambios en el Inter, ¿no? A ver, pero déjame, Ricardo, al siguiente tema. Está muy bien. Ya entendí por qué tiene tanto margen de maniobra Hacienda para hacer el presupuesto y por qué tiene margen de maniobra para mover el presupuesto. Pero yo no entendería que al final el Congreso, concretamente Cámara de Diputados, apoyado por la Auditoría Superior de la Federación, dice, a ver, ustedes movieron el presupuesto, explíquenme, a ver la cuenta pública, y luego me encuentro con que pasan años y años y el Congreso no aprueba la cuenta pública. Es decir, que tampoco el último paso lo hacen, lo cual le entrega todavía más poder al Ejecutivo de nuevo. Claro, y dicho sea de paso, la cuenta pública está desfasada, los criterios con base en los cuales opera, de temporalidad, por ejemplo, pues ya no permiten aprovechar aquellos errores o anomalías que se pudieran encontrar en el siguiente periodo presupuestal. Además de que hay que aclarar que la Auditoría Superior persigue una responsabilidad de carácter patrimonial. Entonces, eso ya te complica realmente el proceso para saber si hubo anomalías verificables o si cumple con la formalidad de una cuenta pública, que como bien mencionas, tardan en aprobarse, si es que se aprueba. Entonces, es un proceso, me parece que, pues delineado
con un alto grado de dificultad que no permite rendir cuentas de cómo se gastó. Hay una discusión política que dar y es preguntar por qué si transitamos de un régimen de un solo partido a varios partidos, esto no se movió. Así era antes el régimen presidencial priista de un solo partido, ¿por qué es ahora así un régimen presidencial de varios partidos donde varios juegan? Pero antes de irme a ese tema, que nos necesitamos mandar para el siguiente segmento, te quiero pasar la voz, Gustavo, por si hubiera algo más que quieras redondear. Creo que es muy importante mencionar que al fin y al cabo vivimos en un país donde hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y una parte sustantiva del trabajo del legislativo es fiscalizar el gasto. Por eso la Auditoría Superior de la Federación es parte del poder legislativo. Y la verdad es que en el poder legislativo se ha abandonado la tarea de fiscalizar ese gasto y lo que vemos hoy en día es que efectivamente 90% del presupuesto ya llega etiquetado, falta un 10, entre 10 y 6% que sí se discute, pero lo que no está pasando es realmente una discusión, una evaluación del gasto en el legislativo y el legislativo, pese a la transición democrática, no está cumpliendo con su función de fiscalizar el gasto. Me parece que el proceso de fiscalización sí está sumergido en un tema de formalismo, de proceso de evaluación, pero no aporta la sustancia de saber qué y cómo se gasta. ¿Por qué una vez que el presidente perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, no se modificó esa dinámica? Porque uno entiende que antes que el presidente tenía control absoluto sobre la Cámara de Diputados, pues los diputados levantaban la mano hacia donde el presidente quisiera. Pero esto tuvo que haber cambiado desde 97, estamos en 2014. ¿Qué pasó? Me voy a corte y regresamos para responder esta pregunta. Gracias. De vuelta en Espiral, hablando del presupuesto, justamente ahora que se está discutiendo y de sus rasgos de opacidad. Les preguntaba antes de irme a corte, les toca a ustedes encontrar respuestas si la hay, ¿por qué la transición de un régimen de un solo partido a un régimen de varios partidos no se vio acompañada de un Congreso más robusto, más combativo, más vigilante, pues del tema uno de cualquier legislativo en el mundo, que es velar por los recursos del contribuyente, ¿no? O sea, si no cae mal el anglicismo, ¿se acuerdan de aquella frase no taxation without representation? Que era lo que decían en la Revolución Gloriosa en Inglaterra. Yo no voy a pagar impuestos si no tengo un representante, porque ese representante tiene que vigilar qué pasa con mi dinero. Ahora tenemos una representación que no vigila el dinero del contribuyente y eso es una paradoja, por no decir una anormalidad. ¿Alguien tiene idea qué pasó? Bueno, yo creo que sí los incentivos están así planteados. O sea, yo creo que se quiso dar el brinco, pero no se dio completo. Es decir, los incentivos que permanecen en los legisladores, sobre todo en los diputados, es muy cortoplacista. Es decir, ellos están 3 años, realmente no nos representan. O sea, no hay no hay un incentivo a representar al ciudadano. O sea, ellos obedecen los intereses de sus partidos y sobre todo tienen una visión muy localista con respecto... Antes obedecían al presidente, ahora obedecen a los líderes de su partido. Así es, y no representan a los ciudadanos realmente. Entonces, si tú no le tienes que rendir cuentas a tus ciudadanos, si realmente el voto del ciudadano no te afecta en la chamba que tú tienes, bueno, es una parte importante de por qué no estás vigilando el gasto de los impuestos que ellos pagan. ¿La reelección va a corregir esto? Yo creo que ayudaría. No creo que sea el 100% de la ecuación, pero sí me parece que es un ingrediente muy importante. Coincido con Mariana, pero agrego algo. Es decir, hay 2 tipos de causas. Una del régimen político, si lo queremos ver así, que es exógena al Congreso como tal, que son los incentivos por la falta de reelección, por la falta de romper, ahora sí que el control patrimonial de los líderes políticos sobre sus partidos y sus bancadas. Y eso pasa por cosas muy complejas. Pero también hay razones endógenas al Congreso. Y eso hay que decirlo de manera muy clara, muy abierta. Y probablemente en este momento está empezando incluso muchísimo más que las razones exógenas. Se les ha olvidado de entrada a las y los diputados que hay 3 momentos de control de presupuesto, ¿no? El ex ante, que es antes incluso de recibir lo que sea, ¿no? Ellos deberían de tener ya estimaciones, claridad prospectiva, números, criterios propios, no esperando que el Ejecutivo esté, como sucede en las democracias consolidadas. El interim, que es, en el proceso en el que se está implementando en este momento el presupuesto,
los tipos de informes, con qué tipo de informe, con qué desglose, con qué características. Llega, se presenta el presupuesto por parte de Hacienda y entran en diálogo con distintos documentos. Totalmente. Y en el momento en que se aprueba, se tiene que seguir, se tiene que dar seguimiento. Y Sí, después durante está el el ex post, una vez que ya se ejerció a cuenta pública y todo. ¿Qué hicieron en Cámara de Diputados? Darle mucho interés al ex post. O sea, ya que se acabó cuenta pública, pusieron todas sus energías en crear una auditoría superior de la Federación y tenemos un Congreso viendo hacia el pasado y viendo mal. Un Congreso que no ve hacia el futuro. La Auditoría Superior de la Federación ve cuentas públicas de hace 2, 3 años de desfase y no tenemos un Congreso que haga prospectiva, que haga análisis y que esté pensando en el futuro. Y cuando tenemos un país pensando en el pasado y un Congreso pensando en el pasado, simple y sencillamente está viendo cosas cuando ya pasaron. Yo creo que ni siquiera están viendo lo que pasa en el pasado. O sea, y bueno, y ese tema sí es muy relevante. Me gustaría marcarlo con algunos datos útiles para la audiencia. O sea, el promedio, es más, estamos a la mitad del presupuesto, a la mitad de la administración en términos presupuestarios. O sea, ahorita se está aprobando el tercero de 6 presupuestos que va a ejercer esta administración y todavía los ciudadanos y los legisladores no tenemos la primer cuenta pública auditada de la administración actual, la primera. Entonces, eso te está diciendo cuál es la política de rendición de cuentas. Hay un gran ganador de todo esto. A ver, yo ahí sí voy despacio porque está bien, el Congreso no está haciendo su trabajo. Es una barbaridad. Ya nos explicaron un poco por qué. Y no tiene herramientas para hacerlo. No tiene herramientas y no tiene incentivos. ¿No? O sea, si el futuro de mi elección, el futuro de mi carrera política no pasa por revisar el presupuesto, ¿para qué lo voy a revisar? Ahora, quien gana en todo esto, yo iba a decir el Poder Ejecutivo, pero es la Secretaría de Hacienda. ¿No? O sea, sigue siendo la actora más poderosa en este país. Y deben reírse de un programa como este, ¿no? Porque la sensación es que nadie les va a quitar esa potestad. Porque además ellos, como son los únicos capacitados, son los que le entregan cierta racionalidad. Siguiente pregunta, Ricardo. ¿Le entrega racionalidad a Hacienda? Si ya estamos en la era del autoritarismo presupuestal. Lo hace Hacienda. ¿Lo hace bien? Me parece que uno de los grandes problemas es que no tenemos acceso al mapa completo que nos permite saber cómo lo hacen. De hecho, un poquito en adición a lo que se había comentado, necesitamos mecanismos de control eficaces que permitan, o que obliguen más bien, cumplir con estos esquemas de operación que te expliquen si hay racionalidad o no, si hay rendición de cuentas o si no la hay. Si no, vamos a seguir pasando viendo los errores o en Hacienda o en el Congreso. A ver, les voy a contar un tema que a mí, en lo personal, me brincó en algún momento. Y fue darme cuenta que el presupuesto educativo en México se entregaba de manera automática. Como cuando uno renta una casa y te habla el casero y te dice, oye, creció la inflación 3%, ahí te va 3% más. Sin preguntar nada más. Si Oaxaca tenía malos o buenos resultados, si Nuevo León iba bien o le faltaban escuelas, no importa. Inflación 3%. Es decir, presupuesto automático. Cambió en la época de Carstens, lo de educación, no sé si para bien, pero esa es otra discusión. Pregunto, ¿cuánto del presupuesto es automático? Literalmente como los pilotos. Piloto automático, vámonos y no revisemos nada. ¿Y cuánto se va revisando con lo que ustedes han detectado en su análisis? Yo creo que una gran parte, o sea, la mayoría del presupuesto es automático, incluso no responde a lo que se ejerce anteriormente, que este es uno de los aspectos más Pero graves. si es automático, responde a lo que se ejerce el año No, anterior. lo que pasa es que existen 2 presupuestos. O sea, existe el presupuesto que se aprueba, ese lleva una cantidad, pero el que se aprueba no es el que se ejerce. O sea, en promedio en México se ejercen en promedio como 250,000 millones de pesos adicionales a lo que se aprobó. Esto es porque en general se subestiman varios tipos de ingresos. Entonces el petróleo a propósito. Ni siquiera del petróleo. O sea, de hecho, los más importantes en los últimos años son ingresos no tributarios, no petroleros, que vienen de un concepto que se llama aprovechamientos, sobre todo. Entonces, el año pasado nada más de este concepto hubieron 150,000 millones en exceso. ¿Pozos de agua? ¿Qué es? Sería muy interesante saberlo. No lo vas a creer, pero en la Ley de Ingresos de la Federación, el 95% de los aprovechamientos no te dicen la fuente de su origen. No, pero a ver, me está diciendo que son aprovechamientos de la Secretaría de Hacienda. Se están aprovechando de un concepto que no existe. A ver, pero es puede una ser que capacidad tú no muy sepas grande. qué es el aprovechamiento. Bueno, los aprovechamientos en teoría es un ingreso que tiene que ver con seguramente lo que ingresan algunas empresas públicas, tiene que ver con algunos trámites de ¿Y que da gobierno. para crecer el presupuesto 250,000? El 95% de los aprovechamientos jamás ha sido transparentado en el país. O sea, nunca. En las leyes que hemos revisado de ingresos de la Federación, de hecho, nosotros estamos haciendo
propuesta de ley de cambios, por favor, en ese aspecto. No es posible transparentar los aprovechamientos. Tú ahorita revisas lo que se está discutiendo, el dictamen que se está ahorita discutiendo, el 95% de los aprovechamientos no viene explicado por su fuente. Nosotros no damos crédito que eso pase, pero pasa y no se hace ningún cambio. Nuestros legisladores están conscientes de eso y no pueden hacer ningún cambio. No. A propósito de lo que dices de educación, creo que estamos también dejando de lado una cosa que es muy importante. En México, quien recauda es la federación, es una recaudación centralizada, y quien ejerce la mayoría son los estados. Eso es trágico, porque yo lo veo como el No adolescente... ejerce la mayoría, no pasa el 30%, 35% del ejercicio se va a los estados. Pero es de lo más opaco. Entonces yo lo veo como el adolescente mantenido por los padres, que realmente no tiene incentivos para rendir cuentas y tiene un ingreso seguro. Entonces es muy preocupante y eso afecta muchísimo la calidad del gasto, porque en los estados realmente no sabemos bien en qué se está yendo el dinero, y eso es lo que ha sucedido con educación. A ver, explícame una cosa. Vino una reforma fiscal Dos. importante, bueno, pero digamos, la última es una cosa... Una fuerte. Una fuerte y otra... Que enojó a varios empresarios, Sí, ¿no? sí. Y a los intereses distintos. Dije, bueno, está bien, presidente. Viene la reforma, aceptamos incluso una tasa mayor de déficit, vamos a tener el presupuesto más grande de la historia, pero rindan cuentas. Sí. Y nuevamente, como el mago, nos encontramos con que Hacienda no está obligada a rendir cuentas. Ya dijimos que por los diputados no, ya dijimos que por la ley tampoco, pero supongo que la falta de interés de la ciudadanía y los grupos que se quejaron pesan para explicar por qué en realidad a nadie le importa que esa caja deje de ser negra. Sí es un absurdo y que parecía no tener salida. ¿O le ven alguna? Ese problema lo hemos visto incluso a nivel estatal, donde los empresarios te dicen, oye, me subieron el 0.5% de impuesto a la nómina y lo vamos a absorber, no hay problema. Pero vamos a querer que nos rindan cuenta qué están haciendo con ese recurso que están recibiendo de manera adicional. ¿Por qué? La gente comienza a entender que para que un gobierno funcione se necesita dinero, seguridad, cualquier servicio. Lo que no están obteniendo es el retorno de esta rendición de cuentas. Digo, no es nada más a nivel de Hacienda. Los estados y los municipios también lo estamos viendo en el día a día. No se está haciendo ese ejercicio. Y evidentemente, digo, al final del camino estamos hablando de recursos, de dinero, y es la copa que está hasta arriba y que mueve todo, ¿no? Déjame ponerlo en perspectiva para que lo ubiquemos. A ver, en teoría, en una de estas, bueno, no reforma fiscal, pero recuerdan cuando nos subieron el IVA del 15 al 16, ¿no? Yo creo que aquí todo el mundo sabemos. También lo recordamos. Lo recordamos muy bien, nuestros bolsillos lo sienten y lo ha sentido desde entonces. En ese momento, uno de los criterios que eventualmente, o de venta, digamos, de esa Secretaría de Hacienda, de esa gestión de Secretaría de Hacienda, es que vamos a sumarnos ahora a una lógica de presupuesto por resultados y vamos a asumir un enfoque de presupuesto por resultados. ¿Qué es lo que tú estás preguntando en el fondo, Ricardo? Es, a ver, ¿dinero por más dinero? Pues no. ¿Dinero para qué? ¿En qué sentido este dinero, esta recaudación va a cambiar, va a resolver problemas o va a tener elementos? Decirlo de manera muy clara. Para tener un presupuesto por resultados, primero tienes que tener claro qué resultados quieres. Es decir, en qué manera, de qué forma las brechas sociales o lo que tú quieras se van a cerrar. Y se van a medir el cierre. Va a haber menos pobres, va a haber más niños en la escuela. Y eso implica, primero, tener un sistema de planeación clarísimo, con métricas muy claras. Segundo, un sistema de evaluación que te diga cómo vas. Hoy por hoy, nuestro sistema de evaluación solo mide el 11% de todo el gasto, que son los programas sociales que están sujetos a reglas de operación y que sustentan el índice que nosotros generamos. Y de la información que sí tenemos, o sea, de donde sí tenemos cómo estamos. Del 11% de los 4 millones y medio. Así es, de ese, que nada más, insisto, es el único que se evalúa sistemáticamente, te lo digo, lo presentamos esta semana el índice. 141 de 182 programas sociales, el 77%, están bajo dos supuestos. Primero, ni siquiera se puede estimar su efecto, su desempeño, porque no proporciona la información básica. No hay paquete evaluativo. Habiendo paquete evaluativo, reconocen las propias dependencias que ni siquiera son capaces de generar información. Ojo, que ese es el nivel más básico. ¿Cómo se gasta el dinero sin tener objetivos? Sin tener, te lo pongo así tal cual. Estos programas no pueden ni siquiera identificar a su población potencialmente beneficiaria. ¿No pueden o no quieren liberarla? No, te lo digo, hay dos casos. Un tipo de caso donde efectivamente hay falta de capacidad técnica, pero la mayor parte de los casos es simple y sencillamente no lo quieren hacer. Saben que si evalúan y les dicen no va a pasar nada, no hay consecuencias, entonces simple y sencillamente no lo hacen.
Así. A lo que dice Alejandro es muy cierto, porque no hay sanciones. No hay sanciones. Y eso es muy grave en el hecho de que si yo ejerzo mal un presupuesto, puede que haya una planeación, puede que haya una métrica, pero si no hay sanción porque ejercí mal el presupuesto, pues se convierte la lógica de conquista presupuestal. Mi presupuesto del año anterior se convierte en una conquista. Totalmente. Y ese va a ser el nuevo piso para negociar. Es una Un lógica tema inercial. adicional de lo que toca Alejandro, el famoso basado en resultados. Todo cabe en eso, todo se puede cuadrar en esto, porque cuando uno habla con servidores públicos a nivel federal, estatal o municipal, primero, la mayoría no entiende claramente ahorita a qué se refiere el famoso PBR, el presupuesto basado en resultados. Y segundo, pues analizar si realmente encuadra todos los programas, todos los paquetes presupuestales en este tipo de evaluaciones. Pero o está hay que diciendo generar que una solamente el métrica 11%, específica. Solamente el 11%. de los programas o de los recursos. Ojo, el presupuesto, el PEF, está dividido, la unidad básica es el programa presupuestario. Hay 900 programas presupuestarios. De esos 900 programas presupuestarios, el punto es que de ahora 182, perdón, ahí me equivoqué, ahora estamos a 18%, porque eso era el 11, ya subimos al 18%, del total de esos programas, no de gasto, programas, tienen una previsión de evaluación. Ok, pero dime, ¿y del presupuesto cuánto representan estos 18% de programas? Del presupuesto es el que te decía, nada más el 11.6. Pero hay programas que no son sociales que sí se evalúan también, ¿no? Sí. A ver, Sí. ¿cuáles son? Ese es el punto. En el sistema de evaluación del desempeño y de manera creciente empezamos a tener evaluación de programas o proyectos de infraestructura. Ahora, esto no es negligencia, ¿no? A ver, yo quiero regresar a la política grande. Es decir, hay quien se beneficia de esa caja negra. Pues totalmente. Ahora, yo quiero suponer, los voy a traer de vuelta, que los diputados en algún momento tendrían que ser quienes aprieten las tuercas. Pero en los últimos años nos hemos dado cuenta que son los primeros en jugar de manera muy oscura, no solo con los recursos del Congreso a los que han hecho referencia, con los del presupuesto. Claro. Tema moches. Moches, ramo O sea, 23. jugar con que te doy a ti, municipio, una lana, pero a cambio contratas a mi empresa, a la de mi primo, o me das una lana por debajo para mi campaña. A ver, si el encargado de vigilar es un ampón, A ver, estamos arrojados aquí es a donde. Me voy a corte y regresamos a hablar de los moches. Sí, está bien. Ya se conocemos, seguimos en Espiral. Pues seguimos aquí en Espiral. Ya no estamos hablando de transparencia presupuestal, ya solo estamos hablando de opacidad presupuestal. Parece que no hay otra manera de calificar este instrumento del Estado. Y bueno, pues nos falta el famoso tema de los moches. Sí, un escándalo público. Pero yo quisiera que me lo explicaran más allá de la teatralidad. Ya vimos incluso en qué se lo gastan, pero yo quisiera que me cuenten cómo le hacen los diputados para poder extorsionar, y no generalizo, no son todos, pero cuando son los dirigentes de bancada, la cosa sí se pone muy delicada, ¿no? ¿Qué partidos lo hacen? ¿Lo hacen todos? ¿Por qué se permite? ¿Desde cuándo tiene esta práctica? Y si tiene alguna solución. bueno, obviamente todo lo que sucede alrededor de los moches, pues no está documentado, ¿verdad? Todas las cosas son mucho de oídas y de todo. Pero Pero a mí me periodísticamente gustaría dar sabemos que hay presidentes municipales que se quejan de que los Totalmente. extorsionaron. Totalmente de acuerdo. A mí me gustaría primero nada más aclarar brevemente el contexto institucional de este ramo. Es muy importante para ¿De poder qué ramo? entender. Del ramo 23, es un cajón de gasto. Un cajón de gasto. ¿Los de donde moches solo vienen de ese cajón? Solo vienen de ese cajón. Porque hay muchos cajones. Y el Bueno, 20 por lo menos los moches que han salido en estos En los artículos que títulos. comentas vienen de ¿Para un qué cajón es el de ramo gasto. 23? Es para varias cosas, que esa es parte de su complejidad. Pero una de las cosas que ¿Es trae para aprovechamientos? pues fíjate que administra los ingresos excedentes. Nada más te digo que también entre 2005 y 2013 administró casi 500 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado. Entonces, esa es precisamente su complejidad, que tiene varias funciones y administra fondos propios del ramo como fondos ajenos. Entonces, digamos, hay un teje-maneje delicado. Y es delicado porque no tiene normatividad. O sea, el ramo en sí no tiene identidad jurídica. No existe ninguna ley ese ramo. O sea, es un ramo que además una parte importante de su presupuesto se va a gasto federalizado, es decir, se destina al gasto de las entidades federativas y municipios.
parecido a como lo hace el Bueno, ramo espero que te 23, detenga, porque pero no hay una ley que me lo estás metiendo que en lo rija. tecnicismos. A ver, el 33 es un ramo social. Sí. Era el que utilizaba Carlos Salinas para Así bajar es. el dinero a Solidaridad. Así es. Es el ramo que se va para que arreglen escuelas, para que se apoyen clínicas. Es decir, Así es. tiene todo un objetivo y se usó mucho tiempo Sí. ese cajoncito pues, para ser cliente de la política. Y está Así es. regulado con la ley de coordinación Ya fiscal. entendí para qué es el 33. Así es. Va de nuevo. ¿Para qué es el 23? Para financiar proyectos de obra pública pequeños y de equipamiento en las entidades, puentes, kioscos, banquetas, Centros culturales. campos Centros deportivos, recuperación de espacios. recuperación de espacios públicos. Pavimentar la calle. Pavimentar la calle. Son obras pequeñas de Que te permiten equipamiento esta y de infraestructura discrecionalidad local. Y dan votos. Que dan votos, exactamente, que O sea, dan poner un votos. puentecito, poner una da votos. Ven. Así es. Y no se encuentra nada regulado. O sea, algunos fondos están semi-regulados, otros no lo están, pero en sí el ramo no tiene identidad jurídica, no tiene algo prohibido, permitido. A o ver, un pero esto es de lo objetivo local, plasmado. ustedes lo tienen muy claro. A ver, ese dinerito pues ayuda a hacer política, ayuda Sí. a que el diputado, el partido vaya a buscar votos y a lo mejor pues salpica y construye el kiosco. Por eso lo hicieron así discrecional. Pues mira, me parece que este ramo, o cómo se maneja lo que menciona Mariana, es un síntoma de la debilidad o del sistema que de a modo te permite pues, de manera discrecional bajar estos recursos. Pero también hay que considerar que, por ejemplo, cuando te acercas con los presidentes municipales que planteas este tema, no lo conocen, no saben, y tienen que recurrir a gestores Para y allá ahí es iba, donde sí. comienza a viciarse un Es poco que- este ciclo o se le abra la puerta. A ver, Es algo de los dos lados. A ver, primero, como tú bien lo describes, el problema era el ramo 33. ¿Qué hicimos con el? Bueno, no lo hice yo, no lo hicimos nosotros. Institucionalmente hubo una serie de mejoras ¿qué hicimos en para México? que se blindara, ¿no? Para que se fuera blindando el ramo 33, se ordenara por fondos, cada fondo tuviera su propia lógica, su propia racionalidad, sus propios criterios. Y después surge en donde a partir del poder que se toman en los estados, gobernadores y presidentes municipales, y a partir de los fondos crecientes que se empiezan a dar, se crea este ramo para ponerlo todo ahí, ¿no? Y que le hace falta un Para ordenamiento. poner dinero. Toda la lana, así Yo es creo que que es dinero eventualmente fácil, se o sea, iba. ¿Cuánto tiene ese Mira, fondo? no tienes que cumplir con reglas de operación realmente. O sea, es una manera de poder sacar proyectos rápidos. Dádiva graciosa del diputado a su distrito. A su distrito, a su Ok, estado. ¿De qué monto estamos hablando? Mira, el ramo 23 más o menos trae 100 y tantos mil millones de pesos. Bueno, pues nada No, malo. nada malo, nada malo. Nada O malo. sea, si lo dividiera entre 500 diputados, no está mal. No. Y hay programas allá adentro Que que, sí. Que es justamente lo que está sucediendo y eso es algo muy importante que hay que mencionar. Se ha pervertido la función del legislador. Antes eran legisladores que cumplían las funciones de legislar, de fiscalizar el gasto, de atender ciertas necesidades de la ciudadanía de manera de representar los intereses de la ciudadanía, pero ahora se ven como gestores. Se ven como gestores de recursos. Y con esa lógica es que administran los recursos de ese El ramo. problema es que los Los voy a proyectos no vienen frenar ahí planeados, porque a ver, no se yo sí conocen vería cuándo se bien asignan. que un diputado en Sí, su sí distrito está bien diseñado el recibe la demanda de una planta potabilizadora sí, de y acuerdo. que pueda llevar el asunto al Congreso y decir, oigan, en mi distrito se requiere una planta potabilizadora. Eso ocurre en la mayoría de las democracias. De hecho, aquí no ocurría. Ahora, aquí hay un tema, es que ahora está cobrando el diputado ese favor no con votos, sino con un negocio. Y aunque Con no un lo negocísimo. cobren, Y hay dos cosas ahí. se, pero- se aprueban proyectos que no existen, ese es un tema. O sea, cuando se aprueban las cantidades y los montos, lo último que se considera es la necesidad del proyecto. O sea, porque todavía ni existen esos proyectos. Esos proyectos llegan ahorita a la aprobación del presupuesto de manera virtual. O sea, es más bien, ¿cuánto dinero te va a tocar a ti? ¿Cuánto me va a tocar a mí? Y luego vemos en qué lo vamos a gastar. Entonces, el problema está en cómo estamos fundamentando esas decisiones. ¿El ramo 23 está sancionado por los congresos locales? Está sancionado por la Auditoría Superior de la Federación. Sí, de hecho, el tema que mencionaba Mariana de la regulación, de la personalidad jurídica, ok, no tiene la claridad que el ramo 33, pero sí tiene criterios del 134 constitucional que te dice cómo se debe manejar todo el recurso público y a partir de eso habría Me algún vuelvo a canal para preguntar, regularlo. ¿pasa por los congresos locales, sí o no? Porque ahí tendría que fiscalizarse. ¿Es dinero directo de No, la federación, sí, el municipio? claro. No Sí pasa por los congresos No pasa por los locales. Es que no, congresos. te- no llega por tenemos los un... congresos O sea, locales. pasa por es dinero federal, entonces pasa por el Congreso Federal y la Auditoría Superior de la Federación tiene toda la facultad para investigarlo, pero suceden varias cosas en el camino. Primero,
Mucho dinero, tanto el ramo 33 como el 23, se puede subejercer. Es decir, los fondos no se gastan en ese año. Se autorizaron y no se gastaron por cualquier razón. ¿Qué sucede? Que el siguiente año la Auditoría Superior de la Federación ya no puede investigar en qué pasó con ese dinero finalmente. ¿Por qué? Porque solo está permitida a auditar un año. Me estoy yendo a la parte ex post, pero me gustaría saber qué pasa antes. Sí. O sea, a ver, nada más para que Mariana iba bien en el sentido de decir, se aprueban un conjunto de proyectos virtuales en donde hay un gran desorden administrativo. Tengo ganas de un puente, apruébame el dinero. Así, tal y va a cual. valer 10 No hay millones. evidencia, no hay proyecto, No hay proyecto técnico, ejecutivo. no hay nada de estas cosas. Estos nombres ya estaríamos Se hablando gestiona. aquí de, sí, Se tal gestiona. cual, de Suecia. Se gestiona como tal, pero ojo, sí se tienen que registrar ante Hacienda. Eso es importante decirlo. Se registran ante Hacienda. ¿Cuál es el problema? Cada que un diputado llega y dice, traigo este nuevo puente, lo registra con un folio único, supuestamente único, pero sin saber si antes ya estaba registrada una obra similar, parecida, complementaria. Y entonces terminamos con miles de folios que se registran en una base de datos que no está ordenada, que nadie sabe cómo es ni qué son. Desastre. Y entonces, por eso se permite Ahora, todo este ¿por desastre. qué se presta a corrupción? O sea, ya entendí cómo está el asunto. Y antes de llegar a que la auditoría descubra que hay corrupción, ¿por qué dicen los presidentes municipales? Pues tuve que recurrir a un gestor y ese gestor me cobró una lana Porque ante ese y el desorden, gestor me lo Ricardo. mandó mi líder de partido. A ver, explícame esa parte. Este Ricardo. desorden que menciona Alejandro me parece que permite, Claro. o sea, no hay control. Y como no hay un control, no hay mecanismos de control que te permitan darle seguimiento. Si bien se mencionaba que Hacienda tiene un gran poder en el recurso federal, en el presupuesto federal, hoy Hacienda, uno de sus grandes retos es saber que le regresen la información, el retorno de la información de esos recursos para saber qué se hizo, A identificar ver, cómo se otra vez, gastó. la falta de orden es lo que está permitiendo Así la es. corrupción de los diputados. Y la falta de claridad en los procedimientos de cómo acceder. Y Ese los es el incentivos punto. electorales de ambas partes, bueno, de los sí. presidentes municipales y de los legisladores, porque un presidente municipal llega al puesto, tiene 3 años. El primer año tengo que ver cómo me aprueban mis proyectos y ir por la vía, digamos, legal para que me los aprueben. Y no hay certeza que me los van a aprobar. Ahora, tengo la alternativa de ir con el diputado de mi estado que representa mi distrito y decirle, mira, yo me gustaría que hiciéramos aquí esta pavimentación, llegamos a un acuerdo y se soluciona el problema, ¿no? Entonces, ganar, ganar. Pero a ver, yo en esa parte estoy de acuerdo siempre y cuando no vaya parte del dinero público al bolsillo del diputado, ¿no? Ahora, necesito irme al siguiente tema. ¿Alguna última apunte sobre los moches? Un apunte es que, bueno, pareciera que hay un acuerdo político de tú no me des lata en el ejercicio presupuestal y tú vas a tener tu cancha para hacer y deshacer con este presupuesto, escoger los proyectos, aunque sean virtuales, y pareciera que existe un acuerdo como implícito A ver, lo entre que ambos quiso poderes. decir Mariana es que la Secretaría de Hacienda compra el silencio de los diputados con Acuerdos el ramo políticos. 23. Ricardo, Te entrego el ramo 23 a cambio de que no me fiscalices. Bueno, algunos Eso es lo fondos, que estás algunos diciendo. algunos fondos, no todo el ramo 23. Lo que estamos viendo hasta cierto punto es una forma de clientelismo a gran escala. Lo vemos de gobernadores, alcaldes, lo vemos de congresos locales a gobernadores, lo vemos de Hacienda, es lo que está pasando. Pero hay una iniciativa interesantísima. En la Alianza ¿Tienen para- alguna buena noticia antes Sí, de que yo terminemos tengo el una. programa? Esa es la que te quiero decir. En la Alianza para el Gobierno Abierto, en la mesa justamente del trabajo en donde Hacienda tenía que generar compromisos ante la ciudadanía, el compromiso que sacamos de Hacienda y que va bien es que para mediados del año que viene tiene que generar una plataforma única y ordenada de todos los folios del ramo 23. Ahora sí, evitando yo pensé que el ibas a decir de desorden. todo el presupuesto no, federal. no, pero bueno, yo me conformo con el ramo 23 y O sea, que todo 110 mil millones de 4 billones y medio, pero bueno. bueno, pero bueno, De es lo donde perdido están lo los que moches, un es donde mecanismo están al cual y en puede donde tú ampliar. puedes darle ahora seguimiento en línea, en tiempo real, folio por folio, con un mapa georreferenciado, ¿sí? Obra por obra, ¿no? Y en teoría, mediados del 2015, ¡pum!, vamos a tener Ahorita esa ya, lindura. ya montaron una, ya No, tienen pero una. nada más, solamente, esa nada más incluye a los proyectos Sí. de la propia federación. Van a hacer lo mismo, pero para el ramo De hecho, 23. es en atención No, al esta es problema para el que los 23. estados no, No, reciben ya hay una información. para el A ver, 23. Ricardo. Atienda al problema que mencionaba de que los estados no reportan, la federación, la hacienda no sabe qué se está haciendo con ese recurso del ramo 23, entonces este mecanismo lo que va a ayudar a auxiliar es a retorno de esta información para decirme cómo te lo estás gastando y darle orden a este desorden que permite un escenario de moches.
¿Añadimos este desorden, el de la deuda pública, o nos la saltamos? Porque No, tú decías, la importantísimo. deuda es parte del presupuesto. Totalmente. Y es ese ha sido también otro escándalo A mí público. me gustaría más los gastos fiscales, si quieres para el otro. Oye, pero que sí los sería bueno gastos nada más fiscales. cerrarlo del ramo 23 diciendo que lo que sí parece demasiado demoníaco es que la mayoría de las observaciones serias y graves que hace la Auditoría Superior de la Federación al presupuesto, básicamente de toda la existencia de la auditoría, el 70% está en el ramo 33 y 23, ¿ok? Eso está documentado. Esos han sido los ramos más cuestionados. Totalmente. Bueno, Porque no pueden entrar a participaciones, si no, quién sabe también qué presentaron en el Partido Acción Nacional y con semira beneplácito del PRI e incluso de la presidencia, la idea de explorar ya un sistema de exigencia de cuentas. Ustedes son parte de la Red por la Rendición de Cuentas, donde se ha venido discutiendo que no basta con un superalguacil persecutor de delitos de corrupción, creo que se requiere un sistema que en efecto, apelando a mecanismos de transparencia, de acceso a la información, de gobierno abierto, de paquetes evaluativos, de prevención, le demos la vuelta a este país. Quiero preguntarles, es un acto de fe, ¿qué posibilidades le ven a los beneficiarios del actual sistema de soltar la rienda y entregarle el control que hoy tienen a un sistema anticorrupción como el que se está planteando? Creo que se les plantea así, pero sí quiero ver si me puedo ir a dormir hoy y mandar al auditorio en mejor situación en la que me están dando, porque ya me dieron ganas de emigrar o de no prender la televisión y no enterarme nunca más, por favor. No, digo, ¿Le crees al sistema de rendición de cuentas que se está planteando? yo creo que sí, y es necesario. No creo que es un tema ajeno a todo mundo y sí se necesita horizontalizar la rendición de cuentas del gasto público. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, en gran parte del ejercicio del presupuesto, se está careciendo del argumento de legitimidad del ciudadano, del contribuyente. No. En lo personal, me cuesta trabajo creer en lo que se está planteando, empezando por el hecho de que se presentó el Sistema Nacional Anticorrupción, una conferencia de prensa del presidente del PAN, y no hay una iniciativa. Si realmente esto fuera en serio, yo creo que ya conoceríamos la iniciativa. No se sabe de la iniciativa. Y el sistema que plantean ya es algo que ya se había recuperado en el Pacto por México, tampoco es nada nuevo. Y por otro lado, vemos al PRI que habla de más bien una fiscalía que sí sería parte de la nueva Fiscalía General de la República, que sería autónoma, pero que estaría subordinada al fiscal, que actualmente es el procurador, el cual seguiría siendo el actual Procurador General de la República. Entonces no queda claro. Entiendo que la propuesta es la que hizo la Red para la Rendición de Cuentas. A ver, y hay dos elementos. Es una propuesta ciudadana. Pues. Es una propuesta ciudadana, la retoma el Partido Acción Nacional, hay que reconocer en el sentido de la apertura, pero hace dos cosas. Primero, reconoce que ya hay muchos mecanismos, ¿no? Hay leyes de transparencia, hay Auditoría Superior de la Federación, hay una serie de cosas, pero estos están totalmente fragmentados y esa fragmentación es lo que provoca y abre todos estos boquetes para que realmente la corrupción se dé. Lo que busca la iniciativa simple y sencillamente es ordenar, coordinar y generar un sistema como tal. Pero tu pregunta es muy interesante. ¿A poco vamos a dejar desde la perspectiva de economía política? Hacienda va a renunciar al poder que tiene. Claro, o sea, la pregunta es muy clara y ese es el tipo de controles que sí podrían venir desde el legislativo hoy. Yo no veo al legislativo haciendo controles técnicos, pero sí tomando conciencia desde una perspectiva de control político y la necesidad de incluir 2 o 3 elementos que al menos, la verdad, el poder que hoy está concentrado en un lado pueda de alguna manera balancearse. Yo quisiera añadir que la propuesta además de ordenar y coordinar, que es elemental, sí trae, le va a meter potencia a la Auditoría Superior de la Federación, va a ayudar en este rezago que estamos comentando de la auditoría. Si se aprueba, si se aprobara. Si se aprobara. Y la fiscalía que él comenta, o sea, sí se pretende elevar el nivel del fiscal anticorrupción. O sea, va a ser independiente esa persona. Entonces, sí trae poder, ¿no? Además de que obviamente trae una idea de consejo ético ciudadano en donde los ciudadanos van a poder hacer denuncias y bueno, se está atendiendo los conflictos de interés que pueda haber para darle seguimiento a esas denuncias. En fin, yo creo que viene fuerte. Hace falta que esté redactada, me queda muy claro. Sí se está redactando, esperemos que pronto quede lista. Yo creo que aquí hay un tema muy importante que se nos está yendo, de que sí le puede interesar mucho a Hacienda. O sea, el precio del petróleo está bajando y viene para bajarse durante un buen rato. ¿Ok? Esto ¿Y eso lo puede obligar a cerrar? Bueno, ahorita estamos empezando a tener un boquetito ahí en las finanzas públicas, por eso nos estamos endeudando como nos estamos endeudando, y yo creo que hay dos cosas que le interesan a Hacienda. O sea, el manejo del sector energético
O sea, tiene que aislarse de la corrupción. O sea, realmente el fracaso de Pemex-CFE ha sido la corrupción. Si eso no lo ha liderado, o sea, ahí hay un incentivo. Para eso, ahora déjame darte uno último y con esto, si no les importa, cerramos. Hay elecciones el año que entra. Los partidos de la oposición están golpeadísimos, lo cual puede advertir un Congreso mayoritariamente priista. ¿No le convendría al PAN y al PRD, antes de desaparecer de la escena, dejar un buen sistema anticorrupción? Digo, nada más la pongo así. Totalmente. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Espiral este miércoles. Gracias. Esta es su casa, Canal 11.